presidenta de la Asociación de Magistrados. Gracias, Soledad, por estar con nosotros esta mañana desde Valdivia. Hola, Chile. Hola, Valdivia. Queremos saber básicamente cómo están funcionando hoy con esta pandemia, los magistrados, cómo están funcionando los tribunales de justicia, pero comenzar con el tema de los delitos. Los veíamos en el caso de San Miguel, lo hablábamos en el caso de San Joaquín. Han aumentado muchísimo los delitos violentos. ¿Qué percepción tienen ustedes como magistrados? Muy buenos días, Julia. Muy buenos días a todos los que están allí en el estudio. Buen día, magistrado. Agradezco la invitación. Mire, lo primero es decir que los tribunales a través de todo el país están funcionando. Perfecto. Todos los jueces y juezas de Chile están funcionando con un sistema distinto como la mayoría de las instituciones públicas y privadas hoy día en el país. Estamos funcionando a distancia, realizamos audiencias por videoconferencia, realizamos todas las gestiones que puedan ser realizadas por sistemas computacionales. Las presentaciones escritas se están resolviendo a diario. La organización en los últimos 15 o 20 días ha sido un poco difícil porque nos ha sorprendido a todos, como en todas las áreas de trabajo, esta situación. No necesariamente estábamos ni con los medios técnicos ni con las redes posibles para trabajar de esta manera, lo que se ha ido subsanando a través de los días. Pero, magistrada, así que la seguridad para la ciudadanía es que los tribunales están funcionando. Ya. Hay materias que no han dejado funcionar, las que se han considerado urgentes, y otras materias que han debido ralentizar un poco la forma de funcionamiento. Y ahí le quería preguntar, porque hablábamos respecto a este caso de San Miguel. Ayer los detuvieron finalmente a estos delincuentes que están sembrando el pánico en esta comuna. No es la única banda, son varias, pero detuvieron a estos delincuentes. Y la pregunta era, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Está funcionando o no? ¿Van a ir a un control de detención hoy día? ¿Si se les decreta prisión preventiva? ¿Va a haber el proceso de investigación correspondiente, lo que decrete el magistrado? O sea, ¿todo eso está funcionando? Absolutamente, todo eso está funcionando, no ha dejado de realizarse ningún control de detención a nivel país, no ha dejado de realizarse ninguna revisión de medidas cautelares que han sido solicitadas por las partes, todas están funcionando. Estas personas, así como cualquier otra que haya sido detenida en las últimas 24 horas, va a ser puesta a disposición de cada uno de los tribunales y ahí se va a resolver si se le aplica una medida cautelar o no. Va a ser probablemente formalizado por la Fiscalía por algún delito y luego se va a continuar con la investigación. La investigación que debe ser llevada a cabo a través de la Fiscalía, que son los encargados legalmente de investigar. Magistrado, gusto saludarle. Eduardo por acá. Hoy día, muy buen día, Eduardo. Estamos viviendo en tiempos de COVID-19, son situaciones, tiempos excepcionales y muy complejos. Hay un informe de la Corte Suprema que da indicaciones respecto de lo que hay que hacer en las cárceles. Sabemos que las cárceles son un foco de alta propagación, de mucha preocupación también. Los magistrados hoy día, cuando tienen que definir si una persona se va en prisión preventiva o se va a la cárcel, ¿sopesan aquello? ¿El no sobrepolar más aún una cárcel, o eso lo mantienen como, son capaces de hacer una diferenciación y un juicio aparte? Porque si bien las cárceles son de complicado manejo, hay mucha gente que dice que incluso hay que sacar gente de las cárceles, así lo dice la agenda del gobierno al menos. También hay muchos que dicen, ¿y por qué? Si van a salir a delinquir, son un peligro. O estos tipos que delinquieron en San Miguel, ¿por qué no se van a ir a la cárcel si fueron sumamente violentos? ¿Cómo manejan esa situación ustedes? Yo quisiera darle algunas estadísticas para que contextualicemos un poco esta respuesta. Bien. En Chile existen aproximadamente 45.000 personas privadas de libertad. Okay. Y de ese monto hay aproximadamente un 30% que está en prisión preventiva. Estos son cerca de 12.500 personas. La prisión preventiva no es una sanción. La prisión preventiva es una medida cautelar. Claro. ¿Y qué significa una medida cautelar? La medida cautelar es una medida que se toma con dos objetivos principalmente, pensando en que la persona no debe sustraerse a la investigación, es decir, no debe no asistir a las audiencias que necesitan, o no debe procurar que las pruebas que se están buscando desaparezcan de alguna manera, o una cuestión que se ha incorporado en las modificaciones al proceso penal, no debe considerarse que es peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Sí. Bajo esas condiciones, lo que se aplica es una medida cautelar, no una sanción. Sí, pero sin duda, inevitablemente, ambos, los que están en prisión preventiva, que yo entiendo que no son condenados, y quienes son condenados o sancionados, van al mismo lugar, van tras las rejas. A ver, es que quiero llegar un poco a ese tema.
Entonces, tenemos a personas privadas de libertad en los mismos recintos, aun cuando en sectores separados, están cumpliendo condena, y aquellas que están en prisión preventiva. Exacto. Respecto de aquellas que están en prisión preventiva, tratándose de una cautelar que por definición es siempre revisable y modificable, es que se están realizando a petición de las defensorías las revisiones de algunas medidas cautelares. Y los tribunales han conocido, y en algunas ocasiones esta medida cautelar se ha cambiado. No supera el 30% las medidas en que ha sido acogida el cambio de medida cautelar de prisión preventiva por otro tipo de medida cautelar. Pero esta condición se produce tanto en esta situación de pandemia como en cuestión a diario de los tribunales. Normal, no es una situación excepcional. Pudiera ser un aumento en el número de peticiones por razones también de salud pública. Pero no es una cuestión que sea extraordinaria en el trabajo habitual de tribunales. Las revisiones de prisión preventiva se piden por las defensorías. Se lo planteo de otra manera. ¿No se está ablandando la mano a la hora de mandar a una persona a prisión preventiva por el tema del COVID-19? A ver, eso de ablandar la mano es un concepto bastante relativo. Muy coloquial. ¿No se está haciendo más garantista? Perdón, lo que yo quiero decir es que no es posible sustraerse de una realidad país teniendo en consideración, por ejemplo, que uno de los vectores que puede convertir las cárceles en un foco de contagio y viralizarse en el interior, no solamente afectando a los internos, sino que también afectando a los funcionarios, es el ingreso permanente de personas. Entonces, deduzco en sus palabras que es un elemento que debe considerarse al momento de tomar una decisión de aplicar o no aplicar la prisión preventiva. Usted habla mucho mejor que yo, pero me queda clarísimo respecto de lo que está diciendo. Pero el delincuente claro que hay una influencia del COVID-19 soltando la mano, entonces. En las prisiones preventivas. Perdón, pero no entiendo bien a través de la comunicación, no entiendo bien la conversación. Señora Soledad, se lo explico yo jurídicamente. Se lo voy a explicar yo jurídicamente. Lo que ocurre es que dentro de la prisión preventiva de los elementos del artículo 140, para ver si se determina o no se determina, lo que le está preocupando a la población es que hoy en día, además de los elementos del 140, se tenga en consideración la situación que está viviendo el país, y que eventualmente la prisión preventiva en algunos casos podría considerarse en una sanción más, o sea, podría llevar a algo mucho más grave por el hecho del contagio masivo que se puede producir dentro de las cárceles. Pregunta. Esa situación, primero, ¿se está configurando dentro de las solicitudes de revisión de medidas cautelares o bien en los controles de detención en los cuales se va a solicitar una prisión preventiva? Porque estaría siendo totalmente fuera de la ley. Perdón, yo creo que no podemos generalizar por una parte. Segundo, me imagino, no he visto las presentaciones de la Defensoría, que uno de los argumentos es ese, pero no puede ser exclusivamente ese, porque ahora, compartir o no compartir su opinión sobre si es ilegal o no está dentro de las facultades del juez argumentar y fundamentar, y dentro de las facultades de las partes recurrir si no está de acuerdo con aquellas fundamentaciones. Pero quiero decir otra cosa que me parece que es indispensable que todos tengamos claro, y es que las personas que son detenidas en cualquier procedimiento policial no son personas condenadas ni son delincuentes en términos jurídicos desde que no hay una sentencia ejecutoriada a su respecto. Y lo que prima en estas condiciones es la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia es un equilibrio y es un límite para efecto de aplicar las medidas cautelares. Sí, pero señora Soledad, tenemos un problema nosotros como sociedad hoy en día, que la delincuencia nos está comiendo vivos también, pues. Entonces preocupa mucho que un criterio del Poder Judicial, en ese sentido de, entre comillas, tener en consideración la situación nacional para poder establecer mayores cautelares como arresto domiciliario, o sea, para la gente, para que usted lo entienda, no jurídicamente, para que la gente, lo que la gente ve es que los gallos no se van a la cárcel, se van a sus casas. Eso, señal comunicacionalmente y en la realidad nos afecta a todos. Tal vez lo mismo que el COVID. Aunque sea un peligro para la sociedad. A ver, yo creo que hay que distinguir. Normalmente, y vuelvo a las estadísticas que fueron publicadas hoy día, el 68% de las peticiones de revisión de prisión preventiva fueron rechazadas. Tendríamos entonces que analizar esa estadística para poder opinar respecto de datos objetivos, si eso corresponde o no corresponde a delitos graves. Lo más probable es que precisamente correspondan a delitos graves, y por eso es que son rechazadas. Eso por una parte. Por otro lado, también tiene que tenerse en cuenta, por ejemplo, otro dato objetivo, que es el publicado por el Ministerio Público en su página web, lo pueden revisar, que los delitos han disminuido en un 30%.
Entonces, como dato objetivo, tenemos que tener claro que en este último mes lo que hay es una disminución de los delitos, es bastante importante, sin perjuicio de que uno de los delitos que sí ha aumentado es la violencia doméstica. Que ahí tendríamos que revisar por otra parte por qué se produce esta situación y podríamos tal vez analizar jurídicamente políticas públicas a su respecto. Pero objetivamente lo que tenemos es una reducción del delito hoy día y tenemos un rechazo mayoritario de las revisiones de prisión preventiva, lo que probablemente, y aquí no puedo hablar de un dato objetivo porque no lo tengo, pero que probablemente corresponde precisamente a los delitos más graves. Claro, sin ánimo de en relación a los delitos menos graves es que se ha tenido de alguna manera en cuenta y equilibrando la situación de salud pública y el llamado de las autoridades, posiblemente el cambio de medida cautelar, teniendo en consideración no solamente el hecho de que se trata de medidas cautelares y no de una sentencia, no de una sanción, y además teniendo en consideración el principio fundamental del derecho penal, que es la presunción de inocencia.